lado, doy cuenta con el proyecto de los recursos de revisión 671 y acumulados interpuestos en contra de la sentencia de la Sala Especializada que, entre otras cuestiones, determinó la existencia de violencia política de género por manifestaciones realizadas por el presidente de la República en diversas conferencias matutinas del mes de julio y agosto de 2023, así como de su difusión por parte del funcionariado vinculado con las redes y plataformas digitales del Gobierno de México o del presidente de la República. El proyecto propone revocar parcialmente la resolución porque, contrario a lo señalado por la responsable, en las conferencias del 3, 5, 10 y 14 de julio, así como 3 de agosto de 2023, no se actualiza la violencia, ya que en los dichos no se observa afectación a un derecho de la quejosa ni elementos de género. Asimismo, se propone confirmar, aunque por razones distintas, la conclusión que en las conferencias presidenciales de los días 11 de julio, 7 y 18 de agosto se actualizó tal violencia. En consecuencia, respecto de las conferencias donde se acredita violencia política de género, quedan firmes las consecuencias jurídicas decretadas por la responsable. Asimismo, se concluye que son inatendibles los planteamientos de la denunciante respecto a las medidas de reparación, ya que las hace depender de hechos que no son especificados ni parte de la litis, así como de violaciones graves a derechos humanos. También se concluye que son infundados los planteamientos respecto a la vista al Congreso de la Unión. En este recurso de revisión, lo que viene a impugnarse es que originalmente se denunciaron de declaraciones emitidas por el presidente de la República que, a juicio de quien lo denuncia, actualizan violencia política de género. Y mi postura ha sido, en los casos de violencia política, muy clara en este pleno, que desde mi perspectiva y mi criterio, las expresiones de las conferencias matutinas del 11 de julio, 7 y 8 de agosto del año pasado, en las cuales se refiere a que la denunciante en realidad es otros personajes políticos y económicos varones. Sí constituye violencia política que excede la crítica en el debate público. Así, si bien en las conferencias del 3, 5, 10 y 14 de julio, así como en la del 3 de agosto, estimo, acorde con mi criterio, que no se actualizó la violencia de género reclamada. Sí observo la violación a principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, pero no observo en este caso que se haya cometido actos y declaraciones que constituyan violencia política en razón de género. Respetuosamente no voy a acompañar el sentido ni los puntos resolutivos que se proponen en atención a que desde mi perspectiva la propuesta es incongruente al analizar con diferentes estándares unas mañaneras que otras. Yo también he sido muy clara y contundente en mi visión respecto al análisis con perspectiva de género de cada uno de pues los agravios que se hacen valer siempre en este sentido. Y aquí advierto pues que hay una incongruencia en el tratamiento que se da a unas y otras mañaneras. Pues del análisis de las expresiones denunciadas no se observó afectación a un derecho de la entonces senadora ni elementos de género. Pues yo coincido fundamentalmente con lo que está diciendo. Podremos coincidir también con el proyecto y en el resultado, o no. ¿De qué dependerá? De aplicar en su caso una misma metodología a cada una de las conferencias de prensa matutinas para poder establecer si efectivamente en unas y en otras existe o no violencia de género, porque sí me parece que se está utilizando una metodología distinta en un grupo y en otro, y el análisis específico de los grupos parece incluso contradictorio, porque hay frases que parecieran muy semejantes en el grupo, digamos, de conferencias que se terminan liberando respecto del grupo que termina, digamos así, estableciéndose la responsabilidad del presidente de la República. Al examinar los razonamientos jurídicos que informa el proyecto, sí advierto que se aplican parámetros diferenciados para analizar
hechos y frases sustancialmente similares. Y en ese sentido creo que el análisis de toda la doctrina jurisprudencial y de diversos precedentes de esta sala tiene que emprenderse de acuerdo a lo que usted nos propone, ese entorno, el contexto, la perspectiva de género y las frases no aisladas, sino analizadas contextualmente. Tal parece que si hay algunas mañaneras que son similares en expresiones y contexto a otras y se presentan conclusiones diferenciadas. Entonces yo sí estimaría que hay que realizar un análisis diferente. Yo voy a sostener el proyecto porque no comparto, me parece, y esta es la metodología, son una serie de conferencias matutinas llevadas a cabo entre los meses del 6 y del 10 de julio y de agosto. Conferencias que ya han causado cierta confusión entre el denunciado, el tribunal y el Instituto Nacional Electoral en el dictado de unas medidas cautelares que justamente aquí lo que viene es el fondo de estas medidas cautelares. Y yo parto de un análisis de expresiones como se refiere a ellos indicando son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. ¿A qué están apostando? Sinceramente yo aquí no veo en el contexto de toda la mañanera el contexto donde está haciendo referencia a una mujer. Si se lee en su conjunto está haciendo referencia a los hombres que, dice él, están atrás de esta mujer. Por ello, el estudio en esta forma que yo planteo para primero definir cuáles son los que sí se pueden estudiar como violencia política de género y cuáles no. Yo comparto el proyecto en su conclusión porque hay conferencias en donde me parece que sí hay violencia política de género, aquellas donde por supuesto hay un ingrediente, ¿no?, de género y otras en las que no. Entonces, independientemente de que también comparto que el análisis tiene que ser conjunto, integral, el contraste individual y el análisis integral me lleva a la misma conclusión del proyecto, porque claramente es útil aplicar una misma metodología para el análisis individual y en conjunto, pero en el caso concreto sí es factible distinguir en los hechos aquellas expresiones donde no está un ingrediente de género, un elemento de género, de otras conferencias en las que sí. Entonces compartiría el proyecto para concluir en que solamente 3 conferencias son las que, corriendo el test de violencia política de género, se llegaría a esa conclusión. Voy a leer algunas frases de las que supuestamente no hay violencia de género. La del 4 de julio. Ya aclaré que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio González. 7 de julio. La señora Xóchitl Gálvez es la representante de Salinas o de Fox o de Diego o de Claudio X González. 17 de julio. Es la candidata de los potentados del bloque conservador de los corruptos, pues para que se entienda bien, de los que habían dedicado a saquear a México. Sí pareciera que se necesita correr el test de género, particularmente en cada una de las mañaneras, y analizarlo de manera contextual, de tal manera que se pueda llegar a una determinación específica, porque los dos grupos genéricos me resultan insuficientes para llegar a una conclusión exculpatoria o condenatoria. Yo particularmente tengo la idea de que sería necesario justamente aplicar otra metodología, y esto puede llegar a que haya más mañaneras, sancionadas o menos. ¿De qué dependerá? Justo de la utilización de una misma metodología para cada una de las conferencias específicas. Recordemos que juzgar con perspectiva de género no necesariamente es darle la razón a todas las mujeres que se quejan o piden justicia. Sí es darle acceso a la justicia para hacer un estudio con una perspectiva de lentes violeta, en donde
el expediente se va a analizar con una metodología, no es lo que yo sienta o lo que yo crea o lo que a mí me parezca. Creo que hoy ya podemos hablar de un método científico que es la perspectiva de género en el juzgar. Hay pasos que ya tenemos establecidos, la misma Suprema Corte de Justicia lo ha hecho, el propio tribunal tenemos jurisprudencia y tenemos también una guía para juzgar con perspectiva de género especializada en materia electoral que tiene parámetros internacionales. Secretario, le solicitaría, por favor, recabar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor, salvo del Rep 671, que votaría por el retorno. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasis. Con mis propuestas. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En contra del Rep 671 acumulados por su retorno y a favor de las restantes propuestas. Muchas gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Gracias. Magistrada presidenta. En contra del Rep 671 en términos de mi intervención y a favor de un retorno y también a favor de las demás propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que en el caso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 671 y sus relacionados, el proyecto fue rechazado por mayoría de votos, por lo tanto, derivado de sus participaciones, procedería al retorno aleatorio del asunto y en el resto de los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos.